Buenas noches para todos, bienvenidos a una clase que el Señor nos permite hoy compartir con todos ustedes. Y bueno, si hay alguno que de pronto quiera en esta noche compartirnos algo que le haya gustado de la clase pasada. Buenas de- noches, Pastor Mario. Hola, don Jesús, buenas noches, ¿cómo ha estado? Bendiciones. Muy bien, Dios me lo bendiga muy grandemente, Pastor. Muchísimas gracias. Bueno, qué bueno que estén acá todos unánimes, contentos acá. Espero que estén muy bien en sus hogares, sus casas. De verdad que qué alegría que podamos reunirnos todos con un mismo propósito, un lindo propósito que es estar acá estudiando las Escrituras. Bien, no sé, si alguien quiere compartir algo que le haya quedado en la clase pasada, puede hacerlo. Si no, yo les voy a hacer así rápidamente un recuento. Aquí mi hermana María, adelante, bendiciones. Evangelio que se escribió. Y hay 31 versículos que no se citan en los demás evangelios. También Marcos es el más cronológico de todos y contiene la mayor cantidad de relatos. Es en sí lo que quería aportar. Gracias. Buenísimo, bueno, bien. Sí, a medida que vamos estudiando y vamos repasando, encontramos todo este tipo de no lo puedo decir como curiosidades, pero sí cosas que son relevantes en comparación a los demás evangelios. Muchos tal vez creen que los 4 evangelios son iguales y no, cada uno tiene una característica muy, muy especial que nos ayuda a tener un panorama y una vista que complementa todos los sucesos y todos los milagros y la palabra que el Señor Jesucristo nos dio. Bueno, vamos a entrar en materia. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de hacer un repaso. Cada uno de ustedes muy juiciosos se tomó el trabajo de investigar, de repasar, de leer. Yo los invito para que ustedes puedan continuar con el Evangelio de Marcos. Como lo sabíamos y lo vimos, es el Evangelio más corto de todos. Tiene apenas 16 capítulos. Y más allá de leerlo de principio a fin, es poder ir meditando a través de la palabra y permitir que Dios nos hable, que Dios nos dé un mensaje, que Dios transforme nuestras vidas, ¿sí? Que podamos ser ministrados a través de la palabra que Él nos da. Porque una de las características que tiene la palabra de Dios es que realmente nos habla a nuestro corazón, nos desnuda delante de Él y nos muestra realmente quiénes somos nosotros y cuán frágil y cuán dependientes somos totalmente de Él. Bueno, vimos parte del propósito que principalmente Marcos nos muestra aquí, que Él no solo quería llegar a los judíos, sino también a un público mucho más amplio. Y eso lo vamos a ver hoy, si el tiempo nos permite. La autoría como tal no se menciona dentro del Evangelio, no sabemos, y este Evangelio fue escrito por Marcos, no propiamente, pero sí la comunidad cristiana a través de la historia nos muestra que evidentemente el escritor y el autor de este Evangelio fue Juan Marcos. Y también hablamos por qué Juan y por qué Marcos, ¿sí? Alguien tenía la inquietud, bueno, ¿y por qué 2 nombres compuestos y qué significaba, ¿no? Entonces vimos que pues Juan venía del hebreo y Marcos del griego. Entonces era la combinación de Juan Marcos, conocido como Juan Marcos. También vimos que era importante entender que pues identificar una fecha exacta de cuándo fue escrito cualquier evangelio va a ser muy complicado, pero sí hay algunas referencias que nos ayudan a ver que seguramente entre el 55 y el 65 aproximadamente fue escrito, porque en ese entonces Pedro todavía estaba vivo y Marcos hace referencia a Pedro en ese periodo, ¿sí? Eso nos da a entender que pudo haber sido escrito muy seguramente en ese rango de tiempo. Hay muchos versículos claves, pero uno que yo les decía que para mí es muy especial porque con ese versículo fue que nació Salvavidas, este ministerio, y es Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos.
Jesús vino a servir. Y creo que la mayor grandeza que podemos nosotros llegar a tener es servir como Él sirvió, como Él ha servido hasta el día de hoy. Nos ha ayudado, nos ha respaldado, nos ha acompañado. Él ha sido fiel en todo. Y sabemos que realmente Él es el ejemplo número 1 de servicio. Y Marcos hace un énfasis importante sobre el servicio. Y claramente Él vino a rescatar a muchos. Vino a rescatarnos a nosotros, a todos los que estamos acá y aún los que no están acá. Él vino por todos nosotros. Ese realmente es el propósito. También vemos que el 19% de lo que es Marcos cumple el efecto profético, tanto de lo que ya pasó, lo que está sucediendo y lo que pasará. Es uno de los evangelios que tiene una buena material a nivel profético de todos los eventos que se están cumpliendo. Mateo lo vimos, Mateo estaba casi sobre el 26% de profecía, porque Mateo hace un trabajo maravilloso de traer versículos del Antiguo Testamento y ratificar el cumplimiento de que Jesús es el Mesías, ¿sí? Entonces, por eso aquí ya Marcos se enfatiza un poco más en los milagros, en el servicio, y por eso pues baja un poco su nivel de lo que corresponde a la profecía, pero claramente son libros proféticos bien tremendos. Bien, bueno, también vimos, y ya digamos, hoy vamos a empezar a avanzar con el tema del Evangelio de Marcos. Vuelvo, insisto, los sigo invitando para que ustedes se animen a tomar como propósito leer el Evangelio de Marcos en estas semanas, para que cuando vayamos avanzando, los que quieran aportar, bienvenidos, porque la idea es que aprendamos todos en este proceso. El Evangelio de Marcos, como les decía, está principalmente dirigido a una amplia variedad de personas, y claramente en esa época, en ese momento en que fue escrito para las personas, para los romanos y para el pensar romano de ese tiempo, ¿sí? Para declarar que Jesús es el siervo divino, ¿sí? Efectivamente, a pesar de que Marcos es el evangelio más corto de los 4 evangelios, tiene mucha acción. Es un evangelio que constantemente está presentando y detalladamente muchos eventos, muchos milagros, muchas obras y discursos que Jesús dio durante su estadía acá, y revela a Jesús como el Hijo de Dios, el Todopoderoso, y lo muestra a Él como el siervo que dio su vida en rescate por muchos, como lo vemos ahorita en Marcos 10:45. Bueno, aquí hay unos temas teológicos importantes. Recuerden que teología es el centro del estudio de la Biblia, pero aquí principalmente hay unos frentes como mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, mostrarlo como siervo, mostrar su poder divino en todos los milagros que él hizo, y claramente enfatizarnos en Jesús. O sea, todos los evangelios están centrados en Jesús, pero obviamente Marcos hace énfasis en Hijo de Dios, en el poder divino y en los milagros. Por eso muchos teólogos marcan el Evangelio de Marcos como el obrador de milagros, y se han compuesto muchísimas canciones con ese título, el hacedor milagros, el obrador de milagros, porque pues el Evangelio de Marcos se caracteriza por eso. Bueno, toda esta historia, y creo que alguien lo mencionó en la clase anterior, es que se narra desde la historia de Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesucristo al cielo. Esos 2 frentes, desde el principio a fin, es todo lo que está cubriendo el Evangelio de Marcos. Hay que tener en cuenta que este Evangelio pues fue escrito en el tiempo del Imperio Romano, estaba liderado por Tiberio César, que era el emperador de ese entonces. Allí en este momento pues se hablaba un solo idioma en ese entonces, pues aparte del que ya tenía el pueblo de Israel, pero contaba con algo importante, y es que tenía un excelente sistema de transporte. Yo aquí les puse una gráfica pues, para que nos llevemos una idea. Estos eran calles romanas. Que nos muestran que efectivamente los romanos
usaban estas vías para movilizar muy rápidamente los alimentos para los soldados, para mover rápidamente el armamento, todo lo que ellos necesitan, lo que tenían que surtir para todo el imperio. Y pues esas vías, como ustedes saben, en la historia los romanos las diseñaron para poder ganar muchas batallas. Y efectivamente fue un imperio supremamente grande, poderoso. Si usted mira la historia, todo lo que es hoy día desde Portugal hasta el Medio Oriente, toda la parte de Europa, parte de África, era un imperio gigantesco. Y gracias a toda esta, digamos, tecnología que alcanzaron a desarrollar en ese tiempo. Pero en los tiempos de Jesús ya estaba cierta quietud, había ya, digamos, un tiempo más tranquilo, si lo podemos decir así, y eso permitió que los apóstoles pudieran llevar mucho más fácil las buenas nuevas a través de todas estas rutas y estas vías que se construyeron para poder desplazarse de un lugar a otro. Entonces, miren cómo Dios usa todo de una manera y el tiempo exacto y el tiempo perfecto para poder movilizarse y llevar las buenas nuevas. Tal vez si esto hubiera sido en otro imperio o en otro tiempo, el evangelio hubiera sido más lento para poder darse a todos los lugares. Entonces esto es maravilloso porque Dios trajo el día y la hora, el momento, el tiempo es perfecto para que todo se pudiera usar, toda esta tecnología. La escritura, otro tema tan importante, pues imagínense si no hubiese ya un papiros o forma de dejar las cartas, pues hubiera sido muy complicado. Recuerden que la Biblia, cuando veíamos las primeras clases, la Biblia era oral, todo era hablado, ¿sí? Y con el tiempo fue que se empezaron a escribir todas las obras literarias que tenemos hoy día ya a la mano en la Biblia. Entonces, maravilloso porque se une tanto las vías como la literatura como el idioma, porque pues también los griegos ayudaron mucho a participar en lo que es la escritura, ¿sí? Las comunicaciones. Entonces ya había cierta madurez dentro de lo que tiene que ver con las herramientas que estaban alrededor para poder expandir mucho más rápido todo lo que es el evangelio y que pues hoy lo podamos tener en nuestras manos. Esto es maravilloso. Bien. Otro punto importante, hablar un poco de Marcos, ¿sí? Como les decía al principio, a pesar de que no hay una firma que diga, y yo, Marcos o Juan Marcos, escribo este evangelio, no, pero sí, digamos que la historia de la antigüedad, la iglesia nos ratifica que se atribuye este evangelio a Juan Marcos, así igual como en Mateo, se atribuye a estos apóstoles que fueron quienes escribieron esta obra literaria, este evangelio, la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. Podemos ver en el caso de Hechos 12:12 la referencia de quién es Marcos, ¿sí? Vamos a leer Hechos 12:12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí vemos que efectivamente Marcos tiene una posición, Marcos hace un énfasis mucho en los nombres, en los detalles de quiénes son las personas. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es importante porque claramente Marcos siempre estuvo comunicándose, relacionándose con los distintos apóstoles y con los seguidores de Cristo, porque recuerden que él no fue inicialmente no había sido convertido, pero con el tiempo se convirtió al cristianismo y pues todo esto le permitió a él recaudar información y aprender desde distintas aristas y visiones todo lo que Jesús hizo. Bien, aquí Marcos nos muestra que pues hay una relevancia en su posición, ¿sí? Marcos, cuando empieza a escribir el Evangelio, vemos aspectos relevantes como pues su posición. Pues en el Nuevo Testamento muestran algunas referencias de quién es él y dónde está y quiénes son sus familiares. Juan fue una persona que fue muy bien hablada, una persona que le llamaban helenistas. Los helenistas, recuerden que son los expertos en el estudio de la lengua y de las culturas griegas antiguas, ¿sí? Marcos no era cualquiera que
que estuviese por allí o que escribió este evangelio así como por nada. No, Marcos era una persona que había estudiado, que conocía de literatura, que conocía la filosofía, que conocía la historia, ¿sí? De hecho, podemos llegar a ver que claramente conocía parte de la arqueología y la lingüística de ese entonces, ¿sí? Porque esa era una de las características de los helenistas, personas que eran estudiadas, que tenían conocimiento, que conocían el idioma del griego antiguo, ¿sí? Y bueno, realmente eran unas personas con un nivel de conocimiento importante. También vemos pues que tiene parientes que la Biblia nos ratifica. En este caso, Bernabé era pariente directo de Juan Marcos. Y vamos a ver algunas referencias bíblicas, como el caso de Colosenses 4:10, donde Pablo dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Eso lo vemos en Colosenses 4:10, como Pablo nos da la referencia de quién es Marcos, que es el sobrino de Bernabé, y quién es Bernabé. Entonces muchos dirán, pues vamos a Hechos 4:36, nos dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Entonces nos da su descendencia, que es de los levitas, nos da su lugar de ubicación de vivir, es natural de Chipre, ¿sí? Y pues claramente era del equipo de trabajo de todos los apóstoles. De hecho, él acompañó también a Pablo en varios de sus viajes. También vemos que Marcos pues venía de una familia pudiente. Finalmente Marcos ocupa un lugar de importancia en las primeras comunidades cristianas, claramente Jerusalén, en Antioquía, tiene una relevancia, se habla mucho de Marcos, y bueno, podemos entender según las escrituras que pues lo más probable es que tenía una casa muy grande. Su mamá tenía una vivienda donde claramente los apóstoles iban allí, todos los creyentes se reunían en esta casa, y fue tal vez la primera parada obligatoria de Pedro y de muchos que llegaban a Jerusalén. Si vamos a leer por lo menos en el caso de Hechos 12, del 12 al 16, Hechos capítulo 12, del 12 al 16, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos le decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Entonces imagínense la expresión allá de Rode, esta imagen como para que llegue una idea, se lo imaginen nomás. Pedro está en la cárcel, los hermanos están orando en la casa de María, que era la mamá de Juan Marcos, todos estaban allí orando en esa casa, y llega Pedro a golpear, seguramente afanado, preocupado, pues estaba... Pues el ángel le abrió las puertas para que saliera de la cárcel, pues había cierta preocupación, afán de que le abrieran. Y Rode entra y de la impresión del gozo, pues cerró la puerta y no se la abrió. Pero podemos imaginar todo ese entorno en la casa de María, de todos los hermanos allá con Marcos orando por Pedro. ¿Se imagina qué experiencia tan tremenda? Y ya después cuando Pedro les cuenta todo lo que sucedió allá, las obras maravillosas que Dios hizo para que él pudiera salir de la cárcel. También vemos dentro de esta referencia que Pedro le llama mi hijo, dice 1 Pedro 5:13, dice: la iglesia que está en Babilonia, juntamente con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan. Se nota esa relación estrecha con Pedro,
y claramente el llamarlo así es porque hay intimidad, de cercanía. Y seguramente Pedro le contó muchas cosas de Jesús a Marcos. Seguramente esa relación con Pedro, y más adelante vamos a ver la relación con Pablo, la relación con Bernabé, todo esto va a fortalecer a Marcos en su relación con Dios, en su relación con Jesucristo, de una manera muy, muy especial. ¿Por qué? Porque vemos que claramente Marcos acompañaba a su primo Bernabé, lo acompañaba a los viajes, también acompañó a Pablo a sus viajes a Antioquía, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 12, en el versículo 25, dice, y Bernabé y Saulo cumplió su servicio, volviendo de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y en Hechos 13, del versículo 2 al 3 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le pusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos que efectivamente los apóstoles empiezan a hacer ese recorrido evangelístico, ese recorrido apostólico, porque recuerden que apóstol significa mensajero, ¿sí? Muchos lo toman como otra cosa, pero realmente un apóstol significa en la traducción del hebreo mensajero, ¿sí? De Dios, que lleva un mensaje de Dios. Y claramente vemos aquí cómo ellos oran y el Espíritu los guía, les dice, bueno, ustedes dos se van a ir por acá, ustedes van allí. Y pues Marcos está ahí, Marcos está acompañando y también Dios usa un poco esas diferencias que tenemos entre nosotros para expandir el evangelio hacia otras partes. Porque cuando uno dice, uy, pero aquí estos hermanos como que se pelearon y como que estos hermanos tuvieron problemas. Dios usa todas las cosas para bien. Todas, absolutamente todas las cosas las usa para bien. A pesar de esa rencilla que tuvieron ellos inicialmente, porque al final la historia termina feliz, Pablo nos muestra que él se separa del grupo por un momento. Dice Hechos capítulo 13, versículo 13 dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos se separan. Hechos capítulo 15, versículo 39 nos dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Aquí vemos cómo ellos ya toman rumbos distintos y empiezan, pues claramente, a seguir la obra, ¿sí? Y eso hizo que se multiplicara mucho más rápido y más efectivos, porque si hubieran ido todos al mismo lugar, seguramente no hubiera sido exponencial la forma en que compartían el evangelio, ¿sí? Pero, ¿por qué les digo que la historia termina feliz? Porque miren lo que dice el mismo Pablo de Marcos. Colosenses capítulo 10, ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y miren lo que dice aquí. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. O sea, le está diciendo, si Marcos llega allá, cuídenlo, recíbanlo, trátenlo bien. Filemón 1:24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya se hace una referencia de que Marcos está ayudando a Pablo, que Marcos está acompañándolo a él, ¿sí? Y dice, y de hecho Pablo incluso pide compañía en su encarcelamiento en Roma. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para mi ministerio. Y ya ahí vemos claramente que Marcos está involucrado con Pablo en toda la labor que él tenía. Y Marcos pues dice, Pablo dice seguramente en su circunstancia de estar en la cárcel y demás, dice, solo está conmigo Lucas. Pero dice, y esta carta va para Timoteo, ¿no? Entonces le dice, toma a Marcos y tráelo contigo, vengan acá, ¿sí? Porque Marcos me es útil para el ministerio.
Entonces, qué hermoso ver que sí, en un principio seguramente tuvieron alguna diferencia, pero permitió que el Evangelio se extendiera por todo lado. Y ya cuando vemos a Pablo en la cárcel, cuando lo vemos allí, él habla de Marcos como una persona importante, relevante para su ministerio. Entonces, qué hermoso es ver cómo esa relación se sana, cómo esa relación se transforma de una manera especial. Y es un mensaje que Dios nos da a nosotros. Y es, finalmente puede que no todos seamos iguales dentro del ministerio. Nuestro pastor nos decía el fin de semana, algunos son ojos, la misma palabra lo dice, algunos otros son pies, otros son oídos, otros son manos, ¿sí? Y somos un complemento, y tal vez en algunas ocasiones todos queremos, quiero parecerme a tal hermano, quiero parecerme a tal otro, pero realmente no, tenemos un llamado, tenemos un propósito, y sabemos que Dios nos usa conforme a los talentos y los dones que nos has dado, ¿sí? No quiere decir que todos seamos iguales. Si todos fuésemos pies o todos fuéramos manos, pues no podríamos ni oler, ni oír, ni ver, no tendríamos tacto, sería muy difícil. Y eso es parte de lo que tal vez debemos empezar a comprender, que Dios obra y nos usa de una manera distinta a cada uno de nosotros. Y aquí vemos claramente cómo sucedió esto aquí con Marcos. Marcos tal vez no tuvo todas esas experiencias que los apóstoles sí pudieron vivir directamente, pero Marcos aprendió de ellos y no se quedó atrás. De hecho, fue el primer evangelio que se escribió. Imagínense el impacto que tuvo estas cartas en toda la comunidad, en toda Europa, cómo empezó a llegar la palabra. Y vemos aquí algo bien relevante de Marcos, y es que él, como les decía hace un rato, era una persona estudiada, era una persona que sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Y ese contacto que tuvo con los apóstoles, con Pedro, con Pablo, con Bernabé, con todos ellos, y la relación con su mamá, la casa donde llegaban los apóstoles allí a orar, a interceder, pues hace que él tenga una relación, un conocimiento amplio de con quién está tratando, con quién se está relacionando, ¿sí? Y si ustedes miran, Marcos da nombres propios, específicos, diferente a otros evangelios donde hablaba, y las mujeres hicieron tal cosa, tal. Aquí él da los nombres. Por ejemplo, Marcos 15:40 dice, también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, y el menor de José, y Salomé. Él habla de nombres propios, él no generaliza, ni habla así de multitudes, sino da los nombres exactos. Marcos 16:8 dice, y ellas fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo, haciendo referencia a María Magdalena y las mujeres. Entonces, él hace una explicación muy valiosa de los detalles que seguramente otros evangelios no nos van a dar, ¿sí? Y algo bien hermoso que valoro muchísimo dentro de este evangelio es que por el hecho de que Marcos haya sido helenista, o sea una persona que haya estudiado el idioma, la cultura, el griego, hace unas referencias muy lindas dentro de la palabra que no la hacen los otros evangelios. Por ejemplo, yo lo invito allá a busque su Biblia rápidamente y va a leer conmigo Marcos capítulo 3 el versículo 17, ¿sí? Lo voy a leer aquí por tema de tiempo para que nos rinda, pero esto es hermoso. Mire lo que dice Marcos 3:17, dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien le apellidó Boanerges. Esto significa hijos del trueno. Marcos se toma el trabajo de dar la explicación de lo que era el arameo, ¿sí? y el hebreo, en este caso el hebreo, cómo lo pasa y hace la explicación de lo que significa, porque seguramente algunas personas iban a leer y no iban a entender, pero ¿qué significa apellido Boanerges? Boanerges, ¿qué significa? Pues él hace la claridad en Marcos 3:17, dice, Boanerges significa hijos del trueno. Y si usted va y ve, vamos a poner un par de ejemplos adicionales, Marcos 5:41, ahí más adelantico, usted va a encontrar otro ejemplo maravilloso. Dice, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es,
Niña, a ti te digo, levántate. Es otro ejemplo que Marcos usa para describir, para enseñar, para mostrar qué significa esta traducción, porque seguramente muchos, y nosotros nos incluimos, nos hubieran dicho, pues ¿cómo así? Talita Kumi, ¿pero eso qué es? ¿Sí? Pero él se toma el trabajo y dice, pues Talita Kumi significa, niña, a ti te digo, levántate. Vemos Marcos capítulo 7, hay 2 capítulos más adelante, versículo 11. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Esa palabra, corbán, si hubiese quedado sola, si hubiese quedado tan solo así, seguramente muchos de nosotros hubiéramos querido, ¿y qué quiso decir eso? ¿Y esa palabra qué es? Pero corbán nos aclara Marcos que traducido significa mi ofrenda a Dios. Y recuerden que ese capítulo de Marcos 7 nos muestra realmente qué es lo que realmente contamina, ¿no?, al hombre, ¿no? Usted lee el capítulo 7, ojalá ya pueden estar llegando allá a este capítulo, pero muestra cómo el hombre con sus acciones, con sus hábitos, con sus religiosidad, trata de hacer cosas apartando lo que realmente es la palabra de Dios, ¿sí? Haciendo cosas que no corresponden. Por eso es tan importante que siempre nos centremos en la palabra para que no seamos engañados ni distorsionemos la palabra. Otro ejemplo lo vemos en Marcos capítulo 7, ahí mismito, pero unos versículos más adelante. En el versículo 34 dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata, es decir, sea abierto. Marcos 7:11 vimos corbán, Marcos 7:34, efata, que es sea abierto. Y una de nuestras palabras seguramente favoritas que usamos mucho hasta en canciones y que aprendimos a través de la escritura es Abba. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos aquí nos hace la claridad qué significa Abba, que seguramente muchos ya han venido estudiando, pero Marcos nos hace la claridad de qué significa Abba. Y Marcos 15, en el versículo 34, también nos muestra, dice, y a la hora novena Jesús clamó con gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estos ya, recuerden que Marcos son 16 capítulos, esto ya cerrando el Evangelio de Marcos, cuando el Señor está en la cruz y dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué tremendo ese momento, ese instante, cuando el Señor está allí en la cruz, sintiendo que el Padre no está allí, porque tenía que cumplirse la palabra, la profecía, para que Él fuera el sacrificio perfecto. Y estos fueron algunos de los ejemplos que quería compartirles hoy de cómo Marcos usa esta forma de escribir todo lo que corresponde a las palabras que tal vez seguramente si hoy leyéramos y no conociéramos diríamos esto, ¿qué quiso decir acá? Marcos se toma ese trabajo de hablarnos y de contarnos de qué se trata cada una de estas palabras. Aquí vamos a avanzar con el respecto a lo que es el lugar y la composición y el destino del Evangelio de Marcos. Algunos teólogos dicen que pues esto hace mucha referencia o el propósito, el destino va hacia los romanos, ¿sí? Como lo vimos al principio, a la mente romana, pero también hacia otro tipo de público. O sea, Marcos no se queda solo para que se le hable al pueblo judío y al romano, sino a la comunidad en general, ¿sí? Y eso lo podemos ver realmente, comprobarlo con 1 Pedro 5:13, porque pues allí ya también lo habíamos leído, pero
hacemos énfasis porque hay una referencia importante. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. ¿Sí? Aquí vemos que Marcos efectivamente está con Pedro en Babilonia, y el término de Babilonia pues en ese entonces se usaba como hablando de Roma, ¿sí? Y claramente pues vemos el énfasis de que esta composición va destinada hacia los judíos, hacia Roma, ¿sí? Y pues Marcos, como vimos anteriormente, explica estas palabras que acabamos de ver como Efata, Talita Cumi, Corbán, Eloí, todo este tipo de palabras que le dan un significado, una explicación para este tipo de público, ¿sí? Aún para nosotros el día de hoy, porque pues a pesar de que no somos judíos ni israelitas, sabemos que Dios usó de una manera espectacular y precisa todo lo que le dio a través del Espíritu Santo a Marcos para que pudiéramos entender muchas de estas cosas el día de hoy. Y como propósito de este evangelio, pues vemos que hay un entorno que seguramente era de persecución. Los cristianos siempre han sido perseguidos, hasta el día de hoy han sido perseguidos. Y recuerden que Nerón, el emperador, que eso fue entre el 64 y 67, pues ellos tuvieron una fuerte opresión hacia el cristianismo, donde hubo pues en el Coliseo Romano y todo esto, cosas terribles que hicieron con los cristianos. Esto es parte de la historia y esto no se puede negar. Todos los terribles actos barbarios que sufrieron los cristianos de ese entonces a causa de estos emperadores. Pero Marcos en este entonces hace una referencia que efectivamente hay una preocupación por esa persecución, ¿sí? Y podemos ver varias cartas que nos hacen énfasis en esto, como el caso de Filipenses 1:29. Pablo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí? Muchas personas hoy día creen que no, el Evangelio es un camino de rosas, que no nos va a pasar nada, que todo, mejor dicho, va a ser súper bien. Y realmente no es así. Sabemos, tal vez por el contrario, que van a ser tiempos difíciles, pero tenemos una promesa mayor. Hay esperanza, hay fe en Él. Sabemos que vendrán tiempos mejores, ¿sí? Pero no podemos creer que todo va a ser color de rosa. De hecho, creo que a pesar de que Colombia está en el puesto número 10 de los países más perseguidos del mundo, a causa de la guerrilla, a causa de los indígenas, a causa de muchos frentes que hay acá, no estamos tan mal como otros países, que no se puede hablar del nombre de Jesús, no se puede hablar del nombre de Jesucristo. Casos como China, Corea del Norte, Rusia, otros países que realmente son bastante radicales y pueden no solo llevar a las personas a la cárcel, sino que pueden ser torturadas y hasta llevar a la condena de muerte. Cosas como lo que está pasando en Estados Unidos. Yo les contaba en la clase pasada lo que está dando a conocer el presidente Biden en Estados Unidos, que ya no se va a poder leer la Biblia del Nuevo Testamento por a causa de que esto hace un énfasis el antisemitismo, o sea, hace una persecución hacia los judíos cuando realmente no es así. Pero se distorsiona la palabra y se pone y se vende de una manera de que es mala, que es terrible, cuando no es así. Y están sacando la Biblia de las escuelas, de las universidades, de los hospitales y ahora del país. Entonces tenemos que, pues igual, seguir orando por nuestro país, porque hasta el día de hoy hemos podido libremente compartir el Evangelio, por lo menos en ciertos departamentos. De nuestros 32 departamentos, creo que más del 70% hay cierta libertad para compartirlo. En otros con dificultad, pero sabemos que esto va a pasar, que habrá persecución, y también lo vemos, Pablo lo mencionaba también en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de la gran oposición. Yo considero que a hoy la oposición es muy poca. Este fin de semana tuvimos un encuentro de danza por toda la séptima hasta la Plaza de Bolívar, más de 100 danzores,
y tuvimos la libertad de hacerlo libremente, ¿sí? Y cuando llegamos a la plaza, unos pocos, o puedo de hecho decir que una persona, dentro de los cientos que habían, nos maldijo. Una persona, porque llevábamos las banderas de Israel, llevábamos la bandera de Jesús es el Señor. Una persona nos maldijo, decíamos que éramos terroristas, asesinos, una cantidad de cosas nos decían. Yo pues simplemente los ignoré porque hay cierta ignorancia en ese tipo de cosas, pero hay libertad aún, considero yo, de poder compartir la palabra, ¿sí? Y pues tenemos que aprovechar este tiempo. Y aún así no haya tiempo, y así no haya, hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, porque la promesa es mayor, es mayor la promesa que tenemos. Este mundo es pasajero, este mundo se tendrá que acabar para nosotros en algún momento, pero el Evangelio es eterno. Y esa persecución que nota y que Marcos marca, porque hay una importancia, porque Marcos dice, cargue cada uno su propia cruz. ¿Por qué Marcos hace y por qué dice eso? Porque efectivamente sabía que estaba sucediendo una persecución para la iglesia. Ya Pablo estaba encarcelado, ¿sí? Y también nos hace un énfasis del gran rechazo que el mismo pueblo judío tuvo del Evangelio, de las buenas nuevas. Y quiero leerles este capítulo porque me parece importante que todos lo tengamos claro. Es Romanos capítulo 9 al 11. Voy a leerlo porque dice el título que usted va a encontrar en su Biblia, en Romanos 9, 11, dice la elección de Israel. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Voy a continuar leyendo, pero usted va a ver cómo Israel fue claramente el pueblo elegido de Dios y rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesús. Y aquí Pablo da una explicación maravillosa de todo esto, explicando todas las promesas, explicando cómo fue un pueblo elegido para este propósito divino. Dice, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por los descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y usted va a empezar a leer, yo le pido que por favor usted lea Romanos 9 completo, Romanos 10 completo y Romanos 11. Y va a ver cómo Dios usa a Israel como ese gran ejemplo para la humanidad, de que así como ellos se equivocaron, nosotros nos hemos equivocado. Así como Dios eligió y generó un propósito con todo este pueblo, a veces también nosotros lo hicimos. Pero Él lo toma de ejemplo para mostrarnos a nosotros que Él es misericordioso, que Él nos perdona, que Él restaura, que Él salva, que Él aún está atento para recibirnos con sus brazos abiertos. Yo lo invito para que usted lea estos 3 capítulos, Romanos capítulo 9, 10 y 11, para que podamos avanzar porque el tiempo se nos fue hoy supremamente rápido.
Y dentro de lo que es el género de la escritura de Marcos, el Evangelio de Marcos encaja perfectamente en lo que llamaría uno un género de biografía. Pues porque hace una descripción de Jesús muy hermosa, muy linda, y tiene dos objetivos principales. El primero es preservar la memoria de las enseñanzas de Jesús. Y el segundo es defender su palabra contra los detractores, porque había mucha oposición, se habían levantado muchos religiosos, se habían levantado mucha cosa. Y este género de Marcos, esta escritura, está no solo destinada a dar las buenas nuevas a todo el público y hacer énfasis en la historia de Jesús, su autoridad, sus enseñanzas, sino también mostrar el ser humano que es Él, ¿sí? Y cómo a través del Evangelio se resalta el cumplimiento de las promesas de Dios para salvar al pueblo y para salvar al mundo, para salvarnos a nosotros. Marcos tiene dentro de esta escritura un estilo fascinante y directo. Marcos, dicen algunos teólogos, que fue diseñado para ser escuchado más que leído. Ahí les recomiendo que use esas aplicaciones donde está la Biblia en audio. Ahí mientras usted está lavando la loza, mientras haciendo el oficio, léala. Para esto es maravilloso. A veces como que la imaginación fluye más en ciertas cosas. Y bueno, también enfatice pues claramente los milagros, como ya lo hemos hablado, y tiene realmente una característica muy fascinante respecto a lo que es la revelación del Evangelio de Marcos. Y quiero, para cerrar, porque el tiempo se nos fue supremamente rápido, Marcos, dentro de toda su característica, vemos que es una obra realmente en acción, es una obra vívida, es una obra práctica. Usted ve cómo se va haciendo una historia detrás de otra y van constantemente Marcos contando eventos que van sucediendo. Yo quiero compartirles algo. Tal vez algunos de los que están acá, colombianos, y para los que están por fuera de Colombia, les voy a contar, hay un periodista y un escritor que se llama Juan Gosaín. Él es académico por la Academia Colombiana de la Lengua. Él tiene un doctorado honoris causa en español y literatura por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba. Él tiene también un doctor honoris causa en administración de empresas por la Universidad de Nueva Granada. Él es un periodista con una trayectoria profesional muy amplia. Él ha colaborado en los principales medios de comunicación del país, ha hecho escritos, ha hecho novelas, ha hecho cuentos y ha apoyado en todos los temas audiovisuales aquí en Colombia. Ha ganado muchos premios y ha recibido el premio Simón Bolívar CPB a la vida y obra de un periodista. Y durante varios años fue director de Noticias RCN Radio aquí en Colombia. ¿Y por qué le estoy hablando a usted de esto? Porque quiero cerrar esta clase de hoy con lo que él dijo de los evangelios. ¿Qué dijo Juan Gosaín respecto a los evangelios? Escuchémoslo. Un libro, no, yo me niego a escoger un libro. Son tantos los libros buenos. Sí. Que el que responda a eso es un irresponsable, me parece a mí. Lo mismo me dice siempre música vallenata. ¿Cuál es el mejor vallenato que usted ha oído? Muchísimos. ¿Cuál es el mejor poema que usted ha leído? Muchísimos. Pero entonces un día alguien, que me hacía la misma pregunta como usted dice, Alfonso, me replicó diciendo, entonces escoja un libro imprescindible. Digo, bueno, ya eso es distinto. La Biblia, me parece, que es el único libro imprescindible que hay. No solo por su valor espiritual, ojo lo que voy a decir, por su calidad literaria inclusive. Es obvio que su carácter espiritual es lo más importante, pero es que la Biblia está escrita en un lenguaje, en una belleza de lenguaje. Que lo que me ha hecho pensar a mí eso es que los 4 evangelistas son los primeros 4 grandes reporteros que yo he conocido. Juan, Lucas, Mateo y Marcos. Son poniendo un ejemplo moderno, haciendo abstracción de tiempo y de lugar y de espacio. Son 4 reporteros que un periódico o una emisora o un canal de televisión mandaron a cubrir una gira. Mire, hay un señor que se llama Jesús que anda de gira, vaya y cubra eso. Y escribieron esas crónicas. El valor de eso. Un día en la universidad donde yo dicto cursos de crónica en posgrado, en los másteres, me dijeron, ¿cuál es la mejor crónica que usted ha leído en su vida? Dije, mañana se las traigo.
Me llevé la Biblia y les leí la resurrección de Lázaro contada por San Marcos o por San Juan. Y entonces Jesús le dijo, Lázaro, levántate y ven afuera. Lázaro se levantó, se quitó la mortaja, salió, abrazó a Jesús y se fueron. Eso es un cuento bien contado. Un mal periodista hubiera dicho, y aunque parezca mentira, Lázaro se levantó. Increíble eso. Nada. Ese es el hecho periodístico más insólito de la historia. ¿O hay algo más increíble que una resurrección humana? Nada es más increíble. Y él lo cuenta con la naturalidad de un verdadero periodista. Sin adjetivos, sin exclamaciones, sin admiraciones. Lo que pasó fue esto. Por eso es el libro imprescindible, porque es la más grande guía espiritual del mundo y al mismo tiempo es una de las obras literarias más bellas y mejor escritas que yo he leído. Ese es el único libro imprescindible. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa y poderosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es la obra literaria más poderosa, sobrenatural, mejor escrita, Señor, que ningún otro libro sobre la tierra. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiarla, de meditar en ella, de reflexionar en ella, Señor, de escudriñarla. Gracias, Señor, por todos estos mis hermanos, amigos que están aquí tomando este tiempo para conmigo aprender más de ti, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú revelándonos, Señor, el mensaje que tienes para nuestras vidas, Señor, que nos apasiones cada día más por tu palabra, que nos apasiones más, Señor, por el servicio, para que así como Marcos hoy te describe a ti, Señor, como el siervo, nosotros podamos aprender del mejor ejemplo que eres tú, Señor, de servicio para nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra sociedad, nuestro país, Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor, por nosotros, que te entregaste, Señor, por rescate de muchos. Gracias porque tú has dado tu vida por nuestras vidas, Señor. Hoy te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que sea siempre tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, en cada una de las decisiones que tenemos que tomar en nuestro día a día. Hoy te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, amén.